Hola, ¿cómo les va, amigos? Gusto saludarlos, Shalom, Otro día más en un café. con raíces, con aroma. Tú eres. Gracias por la bendición. El Padre, el Eterno, es quien nos congrega. Y esta es la oportunidad que tenemos de poder compartir una nueva paracha, una nueva liyá de la paracha llamada Sara. Sara. Y esta es la liyá número 6. Hemos tenido exhortaciones poderosas, muy ilustrativas. Durante esta semana tuvimos la bendición de estar con la More Katy desde México, ¿no es cierto? Reforzando y haciendo una exhortación muy linda de la palabra respecto a la porción que tenemos en Levítico del capítulo 13 centralmente, y considerando la ilustración de lo que es el tema de lo que es eh, la la lepra, ¿no es cierto? Un tema tan mencionado en esta paracha. Claro. De hecho, perdón, el nombre de la paracha es Tasria. Sara es, bueno, justamente lepra, pero Tasria es que significa ella concibe. ¿Mm? Mm, Eso para aclarar. Y la lilla que nos corresponde, ¿lo mencionó usted? Del versículo 38 al 54 no, de Levítico. la porción de la palabra es desde el Levítico, desde el capítulo 13, Sí. desde el Verso 38 al al 54. 54. Vamos a orar, Ujú. ¿les parece? Para que procedamos rápidamente a la porción de la palabra del Señor. Padre, te damos gracias este día por la oportunidad que usted tiene para nuestras vidas de acallar la voz del mundo dentro de nuestra mente y nuestro corazón y poder dedicarnos a usted en esta reflexión y en esta exhortación de tu voz para nuestras vidas, para alumbrar nuestro caminar y poder tener meditaciones poderosas en ti y ser instruidos y enseñados por tu voz. Bendice este tiempo juntos, te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach y sus méritos. Amén. 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 Qué bonito que nos demos esta oportunidad, querida audiencia, de poder reflexionar respecto a la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor de Levítico 13 desde el versículo 38 en adelante. ¿Ok? Ok. ¿Cómo estás? Bien. Amén. Qué bueno. Vamos a leer. Asimismo, cuando el hombre o la mujer tuviere en la piel de su cuerpo manchas blancas, El sacerdote mirará, y si en la piel de su cuerpo aparecieren manchas blancas, algo oscurecidas, es empeine que brotó en la piel. Está limpia la persona. y el hombre cuando se le cayera el cabello es calvo pero limpio. Y si hacia su frente se le cayera el cabello, es calvo por delante, pero limpio. Más cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca rojiza, lepra es, que brota en su calva o en su antecalva. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciera la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, Leproso es inmundo, y el sacerdote lo declara luego inmundo en su cabeza, tiene la llaga. y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados, su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Claro, con un poco más de actitud dice, inmundo, inmundo, Claro. ¿no es cierto? Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, O en, o en urdimbre, o en trama de lino o de lana, o en cuero, o en cualquiera obra de cuero. la plaga fuere verdosa o rojiza, en vestido o en cuero, en urdimbre o en trama, o en cualquiera obra de cuero, plaga es de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote. Y el sacerdote mirará la plaga y encerrará la cosa plagada por 7 días. Y al séptimo día mirará la plaga, y si hubiere extendido la plaga en el vestido,
en la urdimbre, o en la trama, en el cuero, o en la obra que se hace de cuero, lepra maligna es la plaga, inmunda será. Será quemado el vestido, la urdimbre o trama de lana o de lino, o cualquier obra de cuero en que hubiere tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemada. Y si el sacerdote mirare y no pareciere que la plaga se haya extendido en el vestido, en la urdimbre o en la trama, o en cualquiera obra de cuero, Entonces el sacerdote mandará que laven donde está la plaga y lo encerrará otra vez por 7 días. amén. Amén. Ujú. Amén. Wow, dos focos centrales tiene esta palabra, ¿no es cierto? Y hay algunos conceptos que son importantes revisar. Por ejemplo, inmundo, impuro, ¿es lo mismo? Hay que consignarlo, ¿no es cierto? Sí. Lepra, ¿es lo mismo que plaga? O que la lepra que nosotros conocemos, como tal. ¿No es cierto? Son preguntas que tenemos que hacernos al leer esta palabra. Ujú. ¿Por qué la importancia de la calvicie? De la calvicie, las manchas que ilustraban. También, ¿cuál era el rol del sacerdote? Es importante aquí lo que está Ujú. declarando el Señor respecto a esto. Claro, ¿Y para qué dio tanta instrucción respecto a la lepra? Son preguntas generativas que debiésemos considera. considerar dentro de nuestra reflexión de esta porción de la palabra y analizarlo. Yo compartir, ¿no es cierto? Bueno, hacía mención respecto a la calvicie. Si el pelo se estaba cayendo, podía ser confundido con la enfermedad. Claro. Y por lo tanto, se hacía la distinción de que caída de pelo era calvicie. Ujú. Tenía que tener una connotación de una señal diferente para que fuera declarada como una lepra sobre la calvicie. Claro. El sacerdote era como un dermatólogo, ¿no es cierto? Claro. Y hoy día son escasos los accesos a la Sí. dermatología, por lo menos aquí en el norte. Bueno, él era el único que tenía el atributo Facultad para declarar la lepra. para declarar la lepra. Y fíjese que, bueno, ya lo mencionaron nuestros hermanos en las presentaciones anteriores, no vamos a ahondar mucho en esto, pero sí revisar, yo quisiera hacer una nueva revisión en lo que es este rol. Y en el encuentro que tuvieron 10 leprosos con Jesús, ¿no es cierto? Que es mencionado ahí en Lucas 17, donde ellos ven pasar al maestro con sus discípulos. Ellos iban de Jerusalén, pasaban hasta Samaria y Galilea, iban caminando de una ciudad a otra. Ujú. Desde Jerusalén a Samaria y Galilea era un tramo bastante extenso para hacerlo a pie. Mm. Tuvimos la oportunidad de estar en ese sector y bueno, el paisaje es hermoso, pero hay harto entorno y en ese periodo siempre tuvo que haber sido más inhóspito. Y en las afueras de esta ciudad, en lugares eriazos, por decirlo así, estaba este grupo de leprosos. Yo me lo imaginaba y empiezan a gritar ellos, ¿no es cierto? Ellos empiezan y alzaron la voz, dice, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Mm. ¿Cuál era el clamor de ellos? Y Clamaban por un milagro, porque entendemos, perdón, justamente respecto de las preguntas estas que dice, hacías, perdón, generativa, nosotros lo que entendemos como lepra es muy distinto a lo que se vivía en ese entonces y que se reconocía o que la escritura lo traduce como lepra. Que en realidad era Tetzara, era una enfermedad más bien de connotación espiritual. Tenía relación específicamente con un pecado que era la murmuración, principalmente, todo lo que tenía que ver con la murmuración. Y ser blasfemo, blasfemar contra Dios. Entonces, efectivamente, ellos necesitaban de un milagro, porque no, como era algo manifestado de manera sobrenatural, no era que pudieran acudir a un médico y que les diera un medicamento, una cremita, una pomada, digamos, y que se pasara la enfermedad. claro, porque en realidad con qué tenía que ver con
con pérdida de la fidelidad a Dios. Claro. Pero no, Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. entonces cuando tenemos murmuración, ¿dónde está el De la problema? abundancia de la boca es lo que, no, es lo que De abunda la en la abundancia del boca. corazón, habla la boca, ¿no es cierto? Por Bueno, eso nosotros reconocemos cuando hablamos con las personas mm, qué es lo que hay en su corazón. Entonces, eh, es incómodo al escuchar personas mm. que ellos no se dan cuenta de los niveles a veces de blasfemias que hacen para contra el Señor en estos tiempos. Y de que Nosotros hay estamos, mucho. nosotros estamos inmersos, ¿no es cierto?, en una sociedad que sufre y desde sus bocas ellos permanentemente están proclamando abiertamente, sin ninguna vergüenza, sin ningún descaro, lo que emana de su corazón. Mm, Y nosotros tenemos que estar muy conscientes de que hay un pecado de asimilación, mm. que es uno de los mayores peligros que puede tener el pueblo de Dios en medio de esta sociedad sufriente, Sí, contagiante, claro, porque efectivamente hoy día estamos insertos en medio de un mundo que sufre, como dices tú. una naturaleza caída, Claro, ¿cierto? o sea, de alguna manera nosotros estamos como viviendo una pelea o una subsistencia, subsistencia, no sé cómo podríamos decir, para justamente no lograr contaminarnos con este mundo. Mm. Bueno, estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Exacto. Y eso tenemos que tenerlo claro y el pueblo de Dios, el pueblo, se reconoce pueblo cuando se le revela profundamente de que hemos sido apartados por Él. Hacer un En pueblo santo. lo que estamos leyendo aquí en Levíticos 13, ¿no es cierto?, es un adoctrinamiento que el Padre está haciendo para con su pueblo, Ujú. entendiendo que el adoctrinamiento son prácticas instauradas que soportan o contienen la enseñanza que hubo detrás, Mm. permiten perpetrar la enseñanza en Es que, prácticas. claro, porque te educa y te, como decías, te adoctrina, pero va corrigiendo en ese proceso. Así se adoctrina, En la corrección, corrigiendo lo que te he educado. claro. Esto te dije, ¿para dónde vas? Ven para acá, este La es tu Santa camino. Chancla. Por ejemplo, ¿nosotros, eso que Ya, permite adoctrinamiento. ¿Y claro. de qué es lo que habla el adoctrinamiento? De que tu voluntad sea sometida a una actitud de vida que se establezca para siempre sin cuestionar, que Mm, sea adquirido. claro. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestra aptitud es modificada. Somos aptos cuando tenemos la actitud adecuada más el conocimiento. Entonces, ambos elementos tienen que estar presentes para que nosotros seamos aptos. Porque el Señor lo que estaba haciendo era preparar a su pueblo ¿para qué? Para que conquistara la tierra y habitar en ella. Para conquistar el mundo Pinky, ¿no es cierto? Claro, él quería conquistar, estaba preparando al pueblo Claro. en sanidad y en santidad Ujú, y fortaleza espiritual para entrar a la tierra prometida. mm, Por eso él instruye respecto a la lepra, porque lo que tiene que hacer respecto a la lepra es corrección para poder adoctrinar, de tal forma que haya un carácter firme que haga contrapunto a la asimilación ujú. con las naciones donde se iban a mezclar, donde iban a entrar. Claro, como decías tú, bueno, lo que abunda en la boca es lo que hay en el corazón. Respecto de que, bueno, la única forma de saber, ¿Qué es lo que hay en el corazón? obviamente, es hablando, pero también la murmuración de pronto está en lo oculto, en lo secreto, por ejemplo, la maledicencia, el hablar mal de otras personas. Pero para el Señor no hay nada oculto. Pero Pero era necesario mostrarlo para el sacarlo pueblo. afuera, ¿no es cierto? Evidenciarlo, porque en el minuto el pueblo había decidido corporativizarse. Si Mm, recordemos que en el Sinaí el Señor quería cambiar ya los corazones de mm, piedra, la instrucción de piedra en corazones de carne, inscribirse ahí. ¿Y ellos qué prefirieron? Porque evidentemente no tenían un nivel de santidad necesario para enfrentar la gloria de Dios. Y en esto tenemos que ser súper conscientes, porque a veces somos nosotros imprudentes. mm. Clamamos por la gloria, descienda la gloria de Dios, que venga su chequina, ¿no es cierto? Su poder. Pero estaremos Pero aptos. Wow, hay que tener entonces, temor de Dios también. entonces tenemos que estar muy conscientes de Mm, que esta aliyá lo que está marcando firme, debemos entender que es el Señor que está mm, dejando su sello
en evidencia en este pueblo quiénes son los que no están preparados para poder seguir avanzando en esto. Claro. ¿Me De entiendes? hecho, De hecho, en Deuteronomio, perdón, para colocar sí, el sí, sí. punto que quería instaurar, por favor. Perdón, soy algo dispersa. En Deuteronomio declara esto, ¿no es cierto? Porque dijimos que desde el corazón se debía realizar esto. Entonces dice, la buena tierra que has de poseer, porque ese era el propósito. Él lo está doctrinando para alcanzar esa meta. Y vemos y dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con su juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para ver qué había en tu corazón, si habías o no de guardar mis mandamientos, dice Hachén. Qué importante esto. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro corazón. ¿Quién no? Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque venimos adoctrinados con la similitud del mundo. Y eso es lo que Él quiere cortar, empezar a cortar en nuestro corazón. Amén. Entonces dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, aleluya, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y la boca de Jehová, ¿qué es lo que es? Su Torah, su instrucción, aleluya. Dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Amén. Está doctrinando a su pueblo respecto al corazón que tenemos. Entonces, el tener lepra lo que va a hacer es evidenciar una enfermedad, y uno inconscientemente muchas veces arrastramos prácticas que son del mundo y no del Señor. Y cuando aparece esta lepra a ellos, lo más probable es que ahí está recién a lo mejor la conciencia, la evidencia de que hay algo que estaba mal en su corazón. Claro, porque para mostrarnos, Para mostrarnos, para afligirnos, para afligir el porque corazón. claramente significaba aflicción, porque una vez que se manifestaba y que el sacerdote te declaraba inmundo, bueno, se tenían que rasgar las vestiduras, el varón tenía que dejarse, no se podía rapar el cabello, y tenía que ir fuera del campamento y allá establecer su morada, o sea, apartarse. Y incluso dice que tenía que taparse hasta las barbas, los bigotes, no sé. Como nosotros hoy día para el COVID, ¿no es cierto? Nos Mascarilla. cubrimos con mascarilla, en una manera símil de ese entonces ya cubrirse en razón con esta enfermedad. Efectivamente, el adoctrinamiento que el Señor nos entrega es para vida, para preservación de vida, Claro. que es diferente al adoctrinamiento que quiere hacer el mundo. El mundo quiere hacer un adoctrinamiento para preservar riquezas, para generar élite, para conservar poder. En cambio, el Señor quiere adoctrinar a su pueblo a colocar una integridad mayor. Fíjese que, bueno, desde el ámbito que a mí me corresponde trabajar, nosotros quiero compartir con ustedes que hay dos conceptos que es súper importante. Uno, lo que son las defensas, y lo otro, lo que son las barreras. Cuando nosotros trabajamos con energías peligrosas, como formación, yo soy ingeniero en electricidad, así que entenderán que el peligro está siempre latente en las tareas que uno desarrolla, y el Señor llevó a tomar una decisión de vida, consultado a mi esposa en oración. Él me sacó de mi profesión de ingeniero eléctrico y me puso en el ámbito de lo que es la seguridad, lo que es la salud ocupacional y la seguridad de la vida de las personas, para preservación de vida. Gloria al Señor, gloria a Hachén, que coloca propósito en nuestro caminar, en toda nuestra área de nuestra vida. Y me tocó, evidentemente, como jefe de un puerto en el ámbito de prevención de riesgo, vivir la pandemia. Y nosotros como concepto, desde la prevención de riesgo, cuando uno interactúa con una energía peligrosa o va a interactuar con un agente de riesgo para la salud, como en este caso era el virus del COVID, tiene estos dos elementos, barreras y defensas.
¿Qué es lo que es defensa? Aquello que nos protege de tomar contacto físico directo con el peligro que nos acecha. Y la barrera es algo que nos guía para que nosotros podamos ser inducidos a no tomar contacto con este elemento de riesgo. Y claramente, cuando nosotros vemos aquí en esta porción de la palabra, vemos que el Señor está colocando un adoctrinamiento ético, moral para preservación de vida y sobre todo demandando para el amor al prójimo en el que está enfermo que tome esta práctica, Claro. porque era obediencia pura. Obediencia y además para el cuidado de los primeros que iba a afectar a su familia, su casa. Lo hace salir no solo del campamento, sino que también de su hogar, porque apartarse solo, Claro, fuera del campamento. claro, entonces coloca un temor visible, un contexto visible, y nosotros en este adoctrinamiento también tenemos que darnos cuenta, ¿qué quiso hacer el mundo con la pandemia? ¿En adoctrinarnos en qué? Bueno, nosotros sí debemos reconocer que el Señor coloca estas barreras. Barreras, ¿cuáles son las barreras? Primero, señalética. La señalética era que cuando tú vieras a la persona con la ropa rasgada, con su pelo largo y su boca cubierta, era la primera señalética. Claro. Señal ética. Y además que tenía que ir con una alarma. Y además una alarma. Que ¿No es cierto? decía inmundo, inmundo. Claro, entonces eso es muy ético, muy íntegro. Claro. Por eso yo creo que aquellos que guardamos integridad en los protocolos de salud que en algún minuto se instauran para no generar contagios en otros, el Señor está de una otra forma también revisando nuestro corazón. Claro. Nosotros hemos podido vivir muy de cerca esta experiencia respecto a lo que Él intuyó, respecto a lo que nos tocó vivir a nosotros como generación, claro, con el COVID. Evidentemente hay mentiras detrás y hay una agenda del mundo, pero el Señor ya incluso va a preservar nuestra vida. Había colocado ya en estas parachadas las cuarentenas, porque ¿cuánto eran las cuarentenas? 7 siglos de 7, 14 días, igual que en el COVID, eso ya no había instruido. La limpieza ritual, que un uso espiritual también está para preservar vida. Pero no era el propósito solamente para nuestro tiempo, esta parachá, preservarnos de la vida, sino que espiritualmente, ¿verdad? Entonces, vemos en Deuteronomio 8.2 que dice en el versículo 4, dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se ha hinchado en estos 40 años. Recordemos que cuando ellos recibieron esta instrucción levítica, ellos andaban en el desierto y no tenían para ir al mall a comprar ropa. Y fueron 40 años. Gloria a Dios. Qué economía, ¿no? La ropa era importante y era una señal espiritualmente también de santidad, las vestiduras. Por lo tanto, no tenemos excusa para no usar las ropas santas. ¿Y qué pasa si están manchadas? Había que limpiarlas. Había que revisar. ¿Y quién era el que podía diagnosticar o declarar si están en santidad o no? El sacerdote. El sacerdote. Aleluya. Entonces, el mirar, el caminar de Cristo, Él era el que podía declarar nuestra nivel pureza de santidad, nuestra pureza, ¿no es cierto? Si estamos aptos para o no. Entonces, en el capítulo 17 que revisábamos hace unos minutos, ¿no es cierto? De Lucas, la palabra del Señor hablaba de esos 10 leprosos y a mí me encanta lo que Jesús les declara. Dice específicamente, para esa expresión, dice, cuando Él los vio, después de que ellos gritaron, Maestro, ¿no es cierto? Ten misericordia de nosotros. Mire la misericordia, que es lo que era Jesús, cómo interpreta el pedido de misericordia. Les dice, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Amén. Entonces, aquí hay unos actores. De los 10 leprosos, Él los vio. ¿Y qué es lo que vio en ellos? Él vio sus manchas, sus vestiduras, la lepra. Es evidente. Sí. El pecado, ¿no es cierto? Bueno, y Él claramente examinó su corazón. Él puede examinar. Él lo discernía. Pero Él dice aquí especialmente que Él los vio. Y Él le dijo, id, mostrad a los sacerdotes. ¿Qué está haciendo el Señor? Está cumpliendo con la ley. Cumpliendo con el mandato, ¿no es cierto?
afirmando que es importante eso, validando que esa es la forma. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Obedecieron. Amén. Esa es la práctica que está detrás. Pero para obedecer, ¿qué es lo que requiere? Es fe. Claro. Fe. Y la fe está determinada por la fidelidad en la palabra de Dios. Qué importante esto porque, eh, como dice, bueno, la fe sin obras es muerta. Y muchas veces, bueno, entendiendo esto, las obras son las obras de la ley, o sea, el cumplimiento de su ley son las demostraciones de nuestra obediencia y de la fe. Esas son las obras en realidad de esa fe sin obras que es muerta. Entonces, porque muchas veces se malentiende como obras de caridad o buenas obras, pero en realidad Que no está mal. que también están ligadas a. Sí, porque son el ayuno verdadero. Claro, exacto. Pero genuinamente habla de la obediencia directamente a sus instrucciones. Amén. Entonces, muchas veces nuestros hijos de pronto cuando nosotros como padres les damos la instrucción, nos preguntan, ¿pero por qué? ¿No? ¿Pero por qué tengo que hacer eso? Y está el cuestionamiento. Y una de las cosas que siempre viene a mi memoria les digo, pero mira, esto es lo mismo cuando el Señor te manda algo, de pronto uno no entiende, de pronto, ¿por qué dice el Señor que hagamos tal cosa? Pero uno lo hace justamente por fe y por obediencia, no porque necesite yo una respuesta, una explicación, porque si no, no hay obediencia, hay conveniencia. Entonces, lo mismo acá, estos leprosos fueron obedientes al mandato, a la ley y también al Señor, porque ellos sabían cuál era la ley y además fue una instrucción dada por el maestro. Entonces, ellos pudieron haber preguntado, ¿por qué si tú ya nos limpiaste? O en el camino haber dicho, pues, ya estoy limpio, ¿para qué voy a ir? ¿No es cierto? Pero fueron obedientes. Bueno, hay varios puntos muy interesantes usted planteó, mi amor, y quisiera afirmar uno que guarda relación con esa pregunta que importante nos hacemos. ¿Por qué? Es una pregunta retroactiva que no genera nada. Lo único que nos va a llevar a entender causas que nos pueden servir para que en nuestra historia nosotros no volvamos a caer en esas circunstancias nomás. Pero en realidad hay que mirar el futuro, hay que mirar la visión. ¿Por qué? Porque, o para qué, para poder conectarnos con nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Y la esperanza, la resurrección de la vida eterna. Y esa esperanza se trae a una realidad presente a través de pasos de fe. Entonces, la esperanza de futuro, la fe es del presente, es el ahora, es lo que estamos haciendo ahora, es recibir esta palabra de lleno en nuestro corazón y entender que la fe es fidelidad a su instrucción, a su palabra, porque la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que se espera? Entonces, esto hay que tenerlo muy claro, puesto que esto va a colocar visión en nosotros de futuro. Y cuando tenemos hijos de Dios con visión de futuro, claramente vamos a caminar como corresponde. ¿Qué se refiere a caminar como corresponde? Vamos a tener las conversaciones adecuadas, nos vamos a hacer las preguntas adecuadas, vamos a saber si tenemos ayuda idónea y si no, ¿qué les falta a nuestra ayuda idónea? Vamos a saber en qué gastar nuestros recursos. Vamos a saber qué compartir con los que amamos. Aleluya. Y esto nos va a llevar a futuro. El pueblo del Señor estaba siendo adoctrinado para saber que iban a ir. ¿Por qué? Iban a ir por esa tierra prometida. Aleluya. Habían un propósito, ¿no es cierto? Y en esto tenían que estar muy claros marcados. Ahora, el punto era que en medio del desierto estaba de continuo la queja, el reclamo. Y bueno, vemos en el pasaje, obviamente se levantan los reclamos. Hable un poquito más fuerte, por favor, disculpe. Se levantan los reclamos, se levantan las quejas y las murmuraciones. Al final esto gatilla. Tienes apagado tu micrófono. Perdón. Ya. Bueno, todo de nuevo. Perdón, estuvo con el micrófono apagado, espero que me hayan escuchado. Pero bueno,
lo que vemos en la historia que estábamos revisando, de que ellos estaban en el desierto. Y en el desierto ellos de continuo tenían el reclamo, estaba la queja, la murmuración contra el siervo de Dios, que era Moshe, y contra el mismo Dios, contra el Padre. Entonces esto sin duda fue lo que gatilló en gran parte, podríamos decir, el afloramiento quizás de esta plaga, de esta lepra. Y la palabra nos dice también, por ejemplo, si revisamos en Efesios 5:31, que habla de que nos debemos despojar de dice, no entristezcáis al Espíritu, dice, al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y dice en el verso 31, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Entonces, es necesario que nosotros saquemos de nuestro corazón toda raíz de amargura, que al final Todo produce reclamo. frutos de amargura, que justamente eso es la maledicencia, el reclamo, las palabras soez, Súper bueno. bueno, la murmuración, que al final es esa lepra, podríamos decir, lepra espiritual. Claro, porque los 10 leprosos ahí fueron muy sabios, porque ellos podían, si hubiesen tenido esa actitud que usted menciona, habrían estado reclamando, ¿no es cierto? En cambio ellos estaban en obediencia, estaban apartados, estaban haciendo lo que Dios había dicho había que hacer. Ellos estaban en obediencia, ¿no es cierto? Claro. Por eso cuando ven a Jesús no hacen un reclamo. ¿Qué es lo que hacen? Claman. Es un clamor. Cambian el reclamo por clamor. Cuando vamos al Señor con nuestra queja, entre comillas, bien conducida, el reclamo se transforma en un clamor. Y ese clamor activó la misericordia. Justamente ellos lo que quieren es misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender que el pecado se corrige con verdad y misericordia. Se corrige el pecado y ellos entendían, por lo que está trazado en la palabra del Señor, de que eso es lo que ellos están viviendo. Hay algo, muéstrame mi pecado. Y levantan un clamor. Jeremías ya le enseñaba esto. Nosotros vemos, por ejemplo, en Jeremías 17, en el versículo 14, dice, sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Que uno de los 10 leprosos no solo fue obediente, lo que hizo, se volvió. ¿Y qué es lo que hizo? Alabó al Señor. ¿No es cierto? Cumple lo que decía Jeremías ahí. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Aleluya. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aleluya. Entonces hay una alabanza en medio de las circunstancias que significa la obediencia, porque la obediencia es corrección del Padre, que permite a través de su misericordia que a nosotros se nos revele lo que está detrás. Entonces, obediencia, como decía Andrita antes, conveniencia es distinto que obediencia. Conveniencia es hacer algo por una retribución. En cambio, la obediencia es ya ese adoctrinamiento que Dios tiene sobre nuestras vidas, se transforma en realidad en un resultado de la genuina misericordia de Él, para que a nosotros nos sea revelado lo que está detrás de su palabra y podamos tener una adherencia mayor y corregir nuestra mala forma de vivir y empezar a vivir en el reino de Dios y su justicia. En santidad de vida. Aleluya. Renunciando, como veíamos recién en la palabra, despojándonos de toda ira, claro, maledicencia. Que la primera parte de eso dice, y recibiréis poder. Amén. Cuando hayáis recibido el Espíritu Santo de Dios. Entonces esa es la revelación, el nivel más alto del conocimiento, pero tiene que ser visible primero cuando tenemos una vieja o vana forma de vivir. Por eso la lepra espiritual es aquella que vamos arrastrando, que para nosotros no es visible y que se hace visible a través
de la misericordia de Él. Yo no veo la lepra hoy día que estaba declarando aquí el Levítico como un castigo. Sí, viene una corrección, pero el que ama la corrección es sabio, dice su palabra. ¿Por qué? Porque está doctrinando a su pueblo para que pueda llegar a cumplir los propósitos para los cuales fueron llamados, que cuando entrara a esa tierra prometida y enfrentara a los otros pueblos, tuviese tan firme el carácter y revelada la obediencia al Padre, que el fenómeno de la asimilación con las otras naciones no los llevara a idolatría y alejar su corazón del Señor. Amén. Aleluya. Así es. Que nosotros también seamos hallados con misericordia por parte del Padre. Amén. Sabes que hay algo importante acá también destacar, porque hablábamos de que en la lectura hace mención primero a la calvicie y luego hace mención a la ropa. Y esto denota de que cuando, sabiendo, en este caso, el afectado de la lepra, que ya de pronto estaba en su piel, no así reconociendo el pecado de lo que era fruto de esas llagas, esas lesiones en su piel, no arrepintiéndose, sino que manteniéndose en la murmuración, manteniéndose en el error del pecado, traspasaba hasta su ropa. Amén. Para que fuera visible, ¿no es cierto? Fuera evidente. Y solo el sacerdote podía decir si estaba bien o estaba mal. Entonces nosotros tenemos que reconocer que muchas veces nosotros tenemos prácticas que nos cuestan corregir, que está adherida a nosotros, nuestra forma de vivir en la ropa, nuestra santidad está manchada por esos pecados ocultos. Y qué importante que nosotros le digamos a nuestro prójimo: inmundo soy, inmundo soy. Mi vida, perdóname, esto me cuesta tanto. Claro. Necesito tu ayuda. Ayúdame, por favor. ¿No es cierto? Amén. Cuidado, no toques esta área porque te voy a hacer daño. Ayúdame. Y uno clamar de la misma forma: Padre, ten misericordia de mí, sáname, oh Jehová, Claro. y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Aleluya. Lo que tú hagas en mí será para tu gloria. Por eso cuando nosotros declaramos la grande obra que ha hecho el Señor en la transformación de nuestra vieja forma de vivir a una santidad de vida, estamos ya declarando, estamos haciendo alabanzas al Padre. Esas son las alabanzas, las grandes obras que ha hecho el Señor en nuestra vida. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a ir cerrando ya, ¿no es cierto? Esta parachá tan bonita que nos lleva a reflexionar tantas cosas y que nos lleva, ¿no es cierto?, a que el Padre que conoce nuestra condición, aquellos que nos corrigen con amor y misericordia, están dando testimonio de un sacerdocio santo. Quizás detrás de esto nosotros podríamos exhortar tantas prácticas que hoy día necesitamos exhortar a nuestros hermanos. Pero ¿estás preparado tú para recibir la corrección? ¿Estás preparado en tu corazón para entender que hay cosas que nosotros no somos capaces de ver? Hay veces que andamos en la vida, ¿no es cierto? Decíamos el otro día, no sabemos que no sabemos. Y hay una palabra bien poderosa que menciona la invitación que estamos a ser centinelas del pueblo de Dios y corregir, exhortar con amor para mostrarnos, ¿cierto? Y decir: a ver, ven la próxima semana, a ver cómo estás. Ven en 7 días más, que se cumpla un ciclo perfecto de la obra del Señor, porque el Señor en 7 días transformó el mundo. En 7 días con su palabra va a transformar tu mundo. Aleluya. Y esto debemos reconocer que es de Dios. La transformación de vida, generar un pueblo que vaya por propósitos nuevos, para romper la esclavitud del pecado o la mentalidad de esclavos, es lo que el Señor está estableciendo con todo este estándar. Mire qué importante, fíjate que el Señor traía a memoria el verso en Apocalipsis, perdón, en 1 Corintios 6, disculpe, verso 9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, perdón, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí aclara justamente el punto de esta enfermedad o la causa de que se producían estas llagas, esta enfermedad, era la maledicencia. Y como dice aquí, la importancia que tiene, por eso que vemos que hay todo un capítulo, que es el capítulo 13 de Levítico, desarrollado solo para tratar la lepra. Y que era justamente esta enfermedad a raíz de la maledicencia. ¿Y por qué es tan importante para el Señor? Pues acá lo vemos. Porque no entrarán en el reino de los cielos aquellos que están, que son maldicientes. Amén. Bueno, tremendo. Qué tremendo. El Señor va a instruir a Moisés una forma, ¿no es cierto?, para después efectuar la purificación de la lepra. Nuestro Señor Jesucristo dijo, el que me quiera seguir, que tome su cruz y sígueme. Está hablando de un madero, está hablando de sangre, está hablando de un sacrificio, de sacrificios, de purificación, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de qué debemos purificarnos, de qué realmente es y qué no es. Y para eso debemos aceptar el sacerdocio que el Señor está colocando sobre nuestras vidas. Cristo es la referencia porque es un sacerdote conforme al Rey Santo, Rey de Santidad, ¿cierto? Gloria a Dios. Vamos a dar gracias al Padre por este tiempo, a ustedes también por la paciencia de escuchar nuestros comentarios y también mandar un abrazo muy grande a la familia de Café con Raíces, con aroma a Torá, con un rico café. Nuestras raíces están siendo fortalecidas. Sí, claro. Las raíces de la fe del Mashiach nos va a llevar, ¿no es cierto?, junto con su Torá a vida eterna. Y aguas más profundas. Amén. Amén. Nos despedimos. Bendiciones. Shalom. Shalom.